¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Área Grande. Vamos a hablar de la previa para el juego de mañana que tendrá la selección de Guatemala ante Costa Rica. También ya hay finalista en la Liga de las Naciones en Europa. Croacia, de la mano de Luka Modric, se ha colocado ya en ese último encuentro y mañana conoceremos al otro finalista que saldrá del partido entre Italia y la selección de España. Sandy, buenas noches, qué gusto de saludarla. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo está? Buenas noches. Walter, hola amigos en casa, bienvenidos. Bueno, Pedro, lista con el tema central de esta noche, definitivamente pues todo en torno a la selección nacional guatemalteca, ya tenemos una probable, así que la invitación para que se quede con nosotros. ¿Cómo le va, Walter? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sandy, ¿cómo está? Buenas noches. Amigos, bienvenidos. Listos, por supuesto, para comentar en torno a la selección guatemalteca y ese partido amistoso, el tercero que tiene la selección nacional en estos últimos días, aquel enfrentamiento con México ya prácticamente hace una semana en Mazatlán, luego el partido que tuvo frente a Trinidad y Tobago y ahora se viene la selección de Costa Rica, así que listos para analizar al azul y blanco. Bueno, hablemos de la selección guatemalteca, Sandy, ya iremos conociendo un probable 11 para el partido de mañana ante Costa Rica, ya lo decía Walter, el tercer juego de preparación de 4 para encarar la Copa Oro. Siempre jugar contra Costa Rica nos hace recordar partidos complicados. En algún momento Guatemala mantuvo partidos que no eran de derrota entre los 70s y 80s, pero luego Costa Rica dio un paso más hacia adelante después de su clasificación al Mundial de Italia 90 y comenzó a ser un rival más difícil. Pero, a ver, de selección guatemalteca, empecemos. ¿Novedades en torno a jugadores que estén resentidos físicamente? Hasta el momento no, Pedro. En el último monitoreo que tuvimos hoy, siguiendo muy de cerca pues lo que está sucediendo con el combinado Chapín allá en Carson, pues todo estaba bien, tuvieron un entrenamiento, hubo pues ya algunas situaciones un poco más claras en torno a cómo podría ser el planteamiento de Luis Fernando Tena. Hasta este momento se continúan manejando dos dudas. Por la misma banda, vamos a decirlo así, sería por la izquierda, por ahí surgen algunas dudas que todavía no se ha terminado de confirmar quiénes podrían ser los que se designen para iniciar el compromiso en el 11 titular y después de eso, Pedro, lo bueno es que no hay ningún tipo de resentimiento ni ningún tipo de inconveniente para ninguno de los seleccionados. Vamos a conocer, Walter, Sandy, la probable de selección nacional, sacando conclusiones sobre quiénes serían los 11 que escogerá el profesor Luis Fernando Tena, que por cierto hubo declaraciones muy interesantes que escucharán ustedes más adelante en este mismo espacio sobre el futuro de la portería para el azul y blanco en la Copa Oro. Es uno de los temas tal vez que por lo pronto Tena aún no lo ha definido, pero empezamos. A ver, ¿podría ser esta la alineación de la selección guatemalteca ante el conjunto tico? Nico Heigen en la portería. Vuelve, sí. Vuelve porque recordemos Nico. Que ante Trinidad salió Pérez. Sí, es, con Freddy México Pérez. Fue Nico, luego Freddy Pérez y ahora pareciera nuevamente que regresa Heigen. Nico, sí. Sí. Samayoa y Pinto, la pareja de centrales. Aarón Herrera, porque ya lo dijo Tena sobre los jugadores de incorporación. En este caso, directamente en el tema de Herrera, que iría de titular. Lógico, si lo llamó es para verlo. Herrera por derecha. Aquí viene la primera interrogante. ¿Morales o Ardón por el sector izquierdo? Y luego los dos volantes, Arabia y Castellanos. Adelante Alejandro Galindo. Por derecha Chucho López. Sí. Y por izquierda hay duda entre Mejía y García. García lo hizo bien Lo contra hizo México, bien, ¿verdad? sí. Sí. Estamos hablando de Esteban García, Es Sí, correcto. el jugador de Misco. el jugador de Misco. Y adelante Rubio Rubín. Me centro en las dudas. Por izquierda, Sandy. ¿Porcentaje para Morales y Ardón para ir de titular mañana? La respuesta es exclusivamente de Luis Fernando Tena. 50-50 sí, entonces. Sí, ahí sí que uno puede opinar por lo que uno consideraría. En mi opinión, creo que siento más propio en esa posición Ardón, creo que la siente un poco más que Morales, porque Morales es normalmente más por en derecha. Municipal está más familiarizado Sí. por el lado derecho. Entonces, en ese sentido, yo creería que Ardón sería más apropiado, pero no sé. ¿Y entre Mejía y García? Ahí está el detalle. A mí, voy a también dar mi opinión personal, porque al final, pues para eso estamos acá. Me sigue haciendo ruido el tema de Chucho por ahí, porque yo creería que sería mejor Mejía por el sector de la derecha y dejamos a Esteban por izquierda.
en mi opinión, el que no debería estar ahí sería Chucho. Lo digo así, creo que es un jugador que no ha tenido tanta participación. Creo que si comparamos, y ya hablando específicamente de la duda, porque parece que Chucho va fijo de titular, creo que a lo mejor siempre hemos visto a Mejía como uno de los jugadores predilectos de Tena, que siempre ha sido titular, pero a lo mejor no está pasando un gran momento ahorita con la selección, porque si comparamos, por ejemplo, las participaciones de Esteban García, creo que ha sido un jugador que, si bien es cierto, no ha conseguido el gol, pero ha tenido oportunidades claras. Y creo que en cada partido la sensación que nos da es que está a punto de conseguir anotaciones con la selección, y siento que tiene más esa posición como de delantero, porque en sí lo es. De hecho, jugó contra México como nominal 9, si mal no estoy, fue Esteban García. Entonces creo que en ese sentido es alguien que puede aportar, si hacemos esa comparación, y no quiero menospreciar lo de Cuilapa, porque se me hace que siempre ha sido un muy buen jugador. Sí, a ver, lo de Chucho López, yo creo que si jugó ante México, si jugó ante Trinidad y Tobago, ¿correcto? Sí. Si lo hará ante Costa Rica, seguro juega ante Venezuela y abre la Copa Oro. Yo creo que Tena ve en el jugador Chucho López condiciones o reúne características que a lo mejor nosotros por acá no las vemos tan claras, porque lo ha llamado y lo ha utilizado, y creo que en él centra algunas expectativas para Copa Oro. Porque, a ver, si ya lo probó contra México, ya lo hizo ante la selección de Trinidad y ahora puede ir ante Costa Rica, que creo que será titular, de alguna manera te va diciendo que este jugador cuenta con él para la Copa Oro de titular. Ahora, voy con una pregunta para ambos y empiezo con Walter. Entiendo que Selección Nacional jugará, Walter, con línea de 4. Como lo explicaba Sandy ahí en ese parado táctico, con esa probable. ¿Crees que sea lo idóneo? Yo entiendo que Tena no te va a cambiar el sistema de atrás. Él es evidente en eso de estructurar el equipo con 4 en el fondo. Pero ante Costa Rica, ya vamos a ver partidos anteriores. Creo que uno de los juegos donde mejor le fue a Guatemala ante Costa Rica fue aquel que tuvo el profesor Amarini Villatoro abriendo actividad con Selección Nacional. Y recuerdo que para esa vez utilizó línea de 5. Yo te pregunto, ¿crees que es lo idóneo línea de 4? Que entiendo que Tena es difícil que cambie. ¿O crees que debería adaptarse a 5 allá en el fondo para enfrentar a los ticos? No, yo creo que va a seguir siendo una línea de 4 para de el acuerdo, profesor Tena. pero sí. tu opinión. A la mía. Sí, si crees que lo conveniente es seguir con línea de 4 o pasar a 3 centrales y 2 carrileros para conformar 5 atrás. No, yo ¿Pensás que con línea creo de que con línea de 4, Pedro. Creo que el futbolista guatemalteco, si bien es cierto, puede adaptarse a cualquier sistema que utilicen los técnicos, porque así es. Muchas veces hemos visto en el desarrollo de la liga local que varían incluso en un mismo partido de una línea de 4 a una línea de 5. Creo que nuestros futbolistas están más cómodos o están más familiarizados con una línea de 4. Yo me quedaría con esa línea de 4. Con línea de 4. Sí, es curioso porque... Además, las características, perdón, Pedro, de esta selección creo que te permiten jugar de mejor forma con una línea de 4. Sandy, en el tema de Gordillo, que no entra para titular. Aparentemente, Pedro, en la investigación hasta hoy es el reporte, no iría Gordillo. Desconozco porque yo preguntaba precisamente lo mismo, pensé que en un inicio lo haría como titular, pero no hay ningún reporte de lesión ni ningún tipo de inconveniente. No sé si esto estaría pasando exclusivamente por el tipo de lectura que tiene Luis Fernando Tena sobre lo que pueda presentar pues Costa Rica. Bueno, vamos a escuchar a continuación a Luis Fernando Tena hablando del rival en turno, la selección de Costa Rica. No, Costa Rica siempre, si hablamos del fútbol de Centroamérica, es de los equipos más fuertes, históricamente el que más ha logrado, ¿no? No nos podemos olvidar del Mundial de 2014, que lo hicieron de manera brillante. Y esa es la idea que yo siempre tengo de Costa Rica, de todos los grandes jugadores que ha tenido a través de los años. Entonces esperamos un partido muy duro, muy fuerte, muy serio, muy intenso, porque tanto Costa Rica como Guatemala vamos a jugar con toda seriedad, toda intensidad, por supuesto, tratando de sacarle provecho al partido. Estamos muy cerca de los dos equipos ya de la Copa de Oro, pero por supuesto intentando ganar. Sabemos lo que significa para nuestros seguidores estos partidos, entonces vamos con
con toda la seriedad, con toda la intensidad, tratando de ganar y tratando de aprovechar el partido de cara a la Copa de Oro. Sí, para nosotros sí, así lo tomamos, porque Costa Rica es de los equipos más fuertes y creo que podemos decir uno de los favoritos para la Copa Oro. Para nosotros sí es muy importante este juego y qué bueno que nos pudieron conseguir un rival de esa jerarquía para ir midiendo nuestras fuerzas y nuestros avances individuales y colectivos. Bueno, vamos a escuchar ahora, y aquí es donde empiezan ya los temas directamente relacionados a los jugadores. Recuerdan hace unos días, incluso aquí hubo una polémica porque Raúl, a quien le mandamos un abrazo y seguro nos está viendo en casa porque hoy no le toca venir, decía que ya para estos partidos tiene que haber un 11 definido, que no tanto cambio. Yo creo que estos juegos son para probar. No es todavía el inicio de la Copa Oro, donde cuenta todo para las aspiraciones de selección nacional en varias metas que se han colocado. Así que si es en estos juegos, para mí está bien que vengan los cambios, que pruebe gente. Y un claro ejemplo de que eso es lo que piensa Luis Fernando Tena es precisamente lo que habla de Aarón Herrera. Se buscó la forma que estuviera en selección para tomarlo en cuenta en Copa Oro y jugará. Habla de Herrera específicamente, que saldrá de titular. Y bueno, lo de Rubio Rubín, que pues está claro, igual irá como nominal 9. Son muy buenos jugadores, eso es evidente. Ahora, un equipo no se hace de uno, ni dos, ni de tres jugadores. Necesitamos a los 23 en muy buen nivel, pero está claro que tienen un gran nivel y además andan en muy buen momento, tanto Aarón Herrera como Rubio Rubín, y los dos van a ser del inicio el próximo jueves, ¿no? Entonces creo que se van a ir compenetrando mejor con los compañeros y nuestro equipo irá adquiriendo poco a poco mayor fuerza, pero repito, no es ni de dos ni de tres, son los 23 jugadores que vengan a la Copa Oro que tienen que estar en un gran nivel. Sandy, sobre Aarón Herrera, clarísimo, ¿verdad? Si se buscó tanto el poderlo tener, no ha tenido minutos con selección, serían los primeros ante el equipo tico, pues me parece que va la lógica del profe Tena esto de variar en algunas posiciones e ir viendo jugadores. Pero por supuesto, sobre todo y lo más importante, la palabra de Tena, y él mismo es quien anuncia y nos lo hace saber así, que iría prácticamente Herrera de titular, y es que usted tiene la respuesta en su intervención, Pedro. Si se peleó tanto, si se hizo todos los movimientos y los trámites correspondientes para que él fuera jugador de la selección guatemalteca, pues lo obvio y lo que tendría que suceder es que sea titular. A ver, Walter, sobre Aarón Herrera, ¿te parece que podríamos ver un jugador que aporte en una posición donde ya sabemos que el profesor Luis Fernando Tena ahí sí tiene nombres para ese puesto, que siempre he dicho que ha sido de la posición donde más overbooking hay en el azul y blanco? Sí, de hecho, en esa posición tiene varias alternativas de jugadores que han estado a un buen nivel. Pero creo que por el cartel que trae a Aarón Herrera, por estar en el fútbol de la MLS, por lo que ha costado para selección nacional, justamente por eso, porque su rendimiento ha marcado mucho el tratarlo de tener en el azul y blanco, creo que sí es un futbolista que puede aportar mucho, que su experiencia, su solidez en defensa podría venirle muy bien al equipo de profesor Tena. Escuchamos ahora a Luis Fernando Tena hablando de Óscar Santis. Se pierde la Copa Oro y también de Matán Peleg, que es un tema aparte, pero que le dio minutos para responder a las interrogantes en relación a estos dos futbolistas. Sí, lo de Santis lamentablemente no. La lesión lo ha tenido desde hace mucho tiempo fuera y tampoco se trata de arriesgar a los jugadores. Creo que lo más importante es su integridad física y hay que cuidarlos, porque sí podría jugar, pero corriendo algunos riesgos de lesión que no hay. Siempre hay algún sustituto donde escoger. Matán Peleg yo lo decidí así, él quería venir, él está sano, él está bien, pero yo tengo mucha fe en los 4 laterales que tenemos aquí, que son Aarón Herrera, Steven Robles, el Caballito Morales y José Ardón. En estos 4 yo tengo mucha fe, los conozco muy bien, los hemos visto mucho ahí en Guatemala y les tengo mucha fe. Entonces, lamentablemente, por ahora, Matán se quedó fuera, pero es muy probable que en futuros partidos venga con nosotros, ¿no? Él mostró disposición y siempre ha tenido una muy buena actitud, ¿no? Me centro más en el tema de Peleg porque lo de Óscar Santis es recuperación como tal. Lo de Peleg, él mismo dijo que no había tenido comunicación con Federación, pero así es esto.
el hecho es de que si te buscan y te convocan para una selección, hay que entender, aquel que recibe esa invitación para estar en el azul y blanco, que la invitación es por ese microciclo o por tal partido. Que el futuro depende nada más de que tu rendimiento convenza al técnico. Lo digo porque Pelec dice no tuve ninguna comunicación de parte de federación y demás, porque hubo pues varias versiones en relación a esto. Creo que lo que dice Tena, Sandy, es lógico. No lo toma en cuenta ahora, pero dice seguramente estará en las próximas convocatorias. Por supuesto, Pedro, y creo que también de alguna manera pues siempre hubo cierto tema en torno a Pelec, si se lo permitía a su equipo o no, si el tema de que él pudiera venir desde Israel para acá era sencillo o era complicado para el futbolista, y creo que sí también su club tampoco nunca fue alguien que estuviera con la postura de siempre poderlo ceder a selección. En ese sentido creo que hace uso de quienes tiene más cerca, y creo que en este momento su prioridad es observar cómo se va a desenvolver Herrera, que para ellos que lo traen, ¿verdad? Rápidamente, sin extendernos demasiado, le pregunto a los dos, Walter, ¿quién debería ser el portero de selección nacional en Copa Oro? Para mí, Nico Heigen. Nico Heigen. Sandy. Comparto. Pues yo voy por lo mismo, me parece que Nico Heigen, pero aún no tiene en ese sentido algo claro Luis Fernando Tena. Dice que aún no saben de parte de su cuerpo técnico y él, la decisión aún no está tomada sobre quién será el portero titular para el azul y blanco en la Copa Oro. Pues en eso estamos, como usted bien dice, son tres muy buenos, los tres probados. Jerez y Hagen tienen más experiencia ya internacional. Freddy Pérez tuvo un extraordinario torneo en comunicaciones. Los tres en muy buen momento. La verdad que ahí nos sentimos muy bien cubiertos en la portería. Y estamos diciendo que estos partidos nos van a servir para eso, para tomar la decisión en la portería. Eso lo conoceremos justo en el primer partido de selección nacional en Copa Oro. Pero nos vamos, como siempre, de recuerdo, porque tenemos buen archivo en área grande. Y la última vez, de manera oficial, que el azul y blanco se enfrentaría a Costa Rica. Pues no son muy buenos recuerdos. Claro. Nos tenemos que ir hasta el 2014. ¿Se recuerdan? Fue la final de la Copa Centroamericana. Partido realizado en Los Ángeles, en el Memorial Coliseum. Llegaron 41,969 espectadores. Bueno, estás hablando de casi 10 años. Imagínate. Sí, Sopeño, el técnico. Así ¿verdad? es, el profe Iván Sopeño, el técnico. Aquí está la falta sobre Carlos el Pescado Ruiz, Sí. que sigo pensando que no era. Vivo Carlos, y llega así la primera anotación. Remate fuerte y el primer tanto ahí provocado por parte de Carlos Ruiz. Eso fue al minuto 25 y después Brian Ruiz al 27, apenas 2 minutos después, conseguía el empate. Esta era una buena oportunidad de Jan Jonathan Márquez. Y después llegó el tanto de Juan Bustos para el triunfo de Costa Rica 1-2 sobre el azul y blanco, y ganaban la Copa Centroamericana. Ya les decía, eso fue en el 2014. Muchos de los jugadores que estuvieron en esa selección, pues ya no son parte del actual azul y blanco. Ahí estaba Jan Jonathan Márquez. El Moyo. Marvin Ávila. Correcto, ya no están, ya no son parte de esta selección. Ahí creo que iba terminando un ciclo para muchos de los integrantes del azul y blanco. Pero a ver, la última vez como tal, esa fue la última vez de manera oficial en un torneo de CONCACAF. Ahora, la última vez que midieron fuerzas, ojalá nos esté viendo el profesor Amarini Villatoro. Un abrazo a profe. Nos tenemos que ir hasta el 2019, Estadio Doroteo Guamuch Flores, en el debut del profesor Amarini Villatoro, a cargo del azul y blanco. Nico Heigen, Pinto López, Gallardo, Llanes, Galindo, Contreras, Arabia, Chincota, Martínez y Vargas. Era el 11 de selección nacional. Ese juego lo recordarán muchos porque Nico tuvo un gran desempeño. ¿Cómo olvidar aquel titular de llegaron por Keylor y ovacionaron a Nico? Correcto. ¿Verdad? Sí. Tuvo una muy buena actuación Nico Heigen. Keylor no es que lo haya hecho mal, pero Nico fue sobresaliente. Mira. Esta para empezar. Sí, está muy puntual de parte de Nico Heigen. Como llega, es un remate fuerte, pero acomoda bien el cuerpo. Pero el único gol del juego
vendría por alguien que hoy incluso ya no está en Liga Nacional y creo que retirado del fútbol. Sí, retirado. Estefano Chincota. Pero antes vemos estas llegadas del conjunto tico, se aproximaban hacia la portería de Nico Heigen. Bueno, esto diría que en otros tiempos era más regular que se dieran de empujones y demás. Era hasta normal. Hasta normal, no es de aplaudir, pero era hasta normal en otros tiempos por los duelos entre Costa Rica y Guatemala. Y aquí está el remate de Estefano Chincota, que le pegaba de esta manera y vencía al guardameta Keylor Navas. pero por completo. Chincota, que recordarán, fue parte de una selección, si bien recuerdo, sub-17 de Alemania, que parecía que tenía futuro en Alemania, luego vino al país, jugó, lo hizo hasta en Guastatoya, recuerdo, y luego pues lesiones y demás, decide ya no jugar al fútbol. Él anotaba el único gol del encuentro y en un partido donde el azul y blanco se defendió bien. Pero por supuesto. ¿Te recuerda usted que Galindo fue el delantero? También, lo que desde ahí ya veníamos padeciendo el tema de la delantera, bueno, incluso desde antes. Pero creo que con Amarini se vio y creo que fue al final Amarini quien deja esa figura de Galindo como un falso 9, como un 9 en otros partidos, ya más plantado, más visto directamente así cuando uno observa un esquema. Entonces, Pedro, en ese sentido creo que así es. Y de ahí para estas fechas, hasta mañana se reencuentran dos selecciones que en su momento, repito, marcaron un clásico de la región. Hoy probablemente muchos de la prensa, tanto del país como de Costa Rica, que es esa nueva generación de periodistas que están haciendo su lucha, que quieren crecer, tal vez no vivieron esas épocas tan marcadas como sí lo hicimos algunos por la edad que tenemos, donde enfrentar a Costa Rica era algo más. Claro. Había una cuestión de orgullo, había una cuestión de comentarios previos que encendían esos juegos y donde Costa Rica nos fue tomando la medida. Yo siempre he dicho que después del Mundial de Italia 90 como tal, Costa Rica comenzó a marcar un destino que otras selecciones, incluidas la nuestra, ya no podía aguantarle el paso, porque asistieron a mundiales ya de forma más regular y posteriormente el gran desempeño que tuvieron en Brasil 2014. Pero esa es la realidad. Ahora bien, vemos una probable de Costa Rica, no va Keylor Navas para el partido de mañana. A ver, Walter, la detallo. Y bastante criticado, ¿verdad? Sí, y criticado Keylor. Y aquí está esta probable de la selección de Costa Rica. A ver si ustedes están de acuerdo. Chamorro iría en la portería, Waston, Arboin y Calvo, línea de 3 para los ticos, Fuller, Valverde, Azofeifa, Núñez, Suárez, Campos y Contreras. Walter, esta sería la alineación tica, ¿cómo la ve? Bueno, con algunos futbolistas que no son habituales en el 11, iniciando por lo del guardameta que ya platicábamos, pero más allá de eso, a diferencia de México, que sí fue un equipo bastante alterno, que por ahí manejó un par de figuras nada más el conjunto mexicano, pues Costa Rica sí lleva quizás un 50% de los futbolistas que normalmente están en su selección. Yo lo veo igual, un partido complicado para Selección Nacional y un equipo fuerte el que se presentará ante el azul y blanco. Para mañana salimos de esa sequía de gol, Sandy, ya es necesario. Ojalá, Pedro. Porque ya nos aproximamos al inicio de la Copa Oro. Sin goles hay menos posibilidades de llegar lejos en el torneo más importante de selecciones que organiza CONCACAF. Entonces, le pregunto, Sandy, ¿está mañana el azul y blanco para ya salir de eso de no anotar? Es probable, Pedro. Creo que siempre va a ser ese rubro complicado para la selección, sobre todo porque, bueno, hasta ahorita vamos a contar con Rubio Rubín, no tenemos un jugador que esté constante en la posición y enfrentando cada uno de los partidos. En ese sentido creo que se complica un poco más porque al final la constancia también termina ayudando en ese sentido a la selección, sobre todo cuando hay tan pocos partidos de preparación o tan poco tiempo para que estén juntos y que hay que siempre estar rotando o hay que estar buscándole un sustituto al que se supone uno espera sea, ¿verdad? Pues a Walter le quedó la pregunta más compleja. Salimos también de esto de no ganar en partidos de preparación y ojalá sea ante Costa Rica. ¿Crees que se dé?
Complicado, Pedro, porque lo primero que tenemos que hacer es anotar y se ha complicado. Si eso no llega, es imposible. Sí, claro, si eso no llega, pues sin goles no se ganan partidos. Y es lo que le urge a Selección Guatemalteca ya en esta serie de amistosos previo a la Copa Oro. Son 2 y de momento en esos 2 partidos nos hemos ido con 0 anotaciones. Ojalá y se dé lo del gol. Yo veo complicado, pero lo más importante es que Guatemala pueda anotar en ese partido frente a los Ticos. Ya veremos, mañana estaremos hablando de lo que nos deje ese juego. Sandy. No, Pedro, usted no puede irse y solo comprometernos a nosotros. ¿Sabe una cosa? Yo creo que mañana hay empate. Empate, ¿Sí? sin Empate goles. con goles. Con bueno. goles. Empate y con goles. Es un juego donde me parece que Guatemala sí ya tiene que cambiar el destino de los resultados de los partidos de preparación. Porque si se genera una derrota para el azul y blanco, no es bueno llegar de esa forma a Copa Oro. Creo que los 2 primeros juegos está bien, hay que borrar con los 2 compromisos que vienen esos resultados. Porque está claro también que cuando las cosas no te salen en partidos de preparación, de inmediato lo reflejas en el torneo que afrontás. Así que creo que hay que ver esto como una oportunidad de ganar. Ojalá y se dé, no será fácil, pero sí tiene que cambiar ya los resultados. Pues no te va indicando a que las cosas las tenés que revertir abruptamente en el propio inicio de la Copa Oro porque venís con 4 resultados donde no ganás. Hay que ir sumando ya goles y triunfos. Claro. Al menos te diría yo de estos 2 partidos, sacar un triunfo y un empate para mí sería muy positivo antes de iniciar la Copa Oro, hasta en el tema de confianza para los integrantes del azul y blanco. Tiempo de la pausa. Regresaremos, ya dejando el tema de selección por un lado, con información y todo esto de las versiones, de los rumores, todo lo que acompaña a la Liga Nacional, que ayer precisamente ya se determinó el sistema de competencia, que lo hablamos largo y tendido acá. Vendremos con información de los equipos. Quédese con nosotros, pausa y volvemos. Antes de continuar, escuche esto, es importante. Hoy presentaremos el nuevo spot de la FedeFut llamado Estás Convocado, porque ahora todos los guatemaltecos estamos convocados a sumarnos a la Sele, haciéndonos socios gratis de nuestra selección en socioguate.com. Para sentirnos bien cerca de Guate y disfrutar los beneficios exclusivos como preventa exclusiva, visita a los entrenamientos y entradas gratis. Una campaña que llama a la unión y participación de todos los fans del azul y blanco frente a los grandes desafíos que se vienen. Hazte socio gratis en socioguate.com. Sandy, hablemos de Anango. No, a ver, ¿qué posibilidades tiene de regresar a la Liga Nacional, Sandy? Pues sí, está bastante fuerte. Obviamente desde ayer platicábamos, creo que ustedes también ya lo habían adelantado, sobre los rumores que otra vez ponían a Anangonó en el panorama de comunicaciones, y aparentemente ya los Salvos habrían hecho una propuesta seria y formal para que el futbolista pues pueda retornar y seguir vistiendo los colores de comunicaciones y obviamente pues defender esto, ¿verdad? Él está todavía obviamente en competencia con su club, aparentemente también el club estaría un tanto interesado en que él continúe, entonces creo que al final sí va a haber una pequeña, vamos a decirlo así, pelea entre ellos por ver quién se hace con los servicios de Anangonó. Hay que decir que por lo menos en este momento le estaba yo observando su récord, vamos a decirlo así, cómo va con su equipo. Pedro, tiene 2 anotaciones Anangonó. Sí, pero usted ya lo conocemos, ya ¿verdad? lo conocemos. Ya sabemos qué tipo aparte, de jugadores. Willy siempre ha hablado muy bien de él. Sí, y yo sí creo que en ese aspecto, a ver, que se entienda, gustó tanto la figura y las funciones de Anangonó en comunicaciones que creo que tras su salida trataron de buscar lo más parecido, y creo que no ha superado comunicaciones el tema de Anangonó, porque creo que la gente lo juzgaba por los goles, pero cuando uno lo observa jugar es un jugador, Pedro, que aporta otro tipo de cosas que también se necesitan en el fútbol de hoy. Ese es Anangonó. Sí, 34 años para Anangonó. De momento en la temporada, en lo que va del año, ha disputado 6 encuentros. Ya platicaba Sandy en relación a esos 2 goles en los cuales ha podido aportar con su equipo, eso en el campeonato local y también en la Liga Sudamericana. Hay que tomar en cuenta que ha tenido muchos problemas físicos, sí. Y eso creo que lo tendrá que tomar en cuenta Comunicaciones, porque si va a invertir en un futbolista como él, bueno, tiene que saber que esté en plenitud de condiciones. De hecho, él apenas
en el mes de abril anterior, venía recuperándose, desde ahí pues ya ha sido pues un futbolista que ha tenido un poco más de minutos, pero no ha sido tan regular con su equipo, Pedro. Sí, y otra cosa, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que tanto Cobán, Shela como el mismo Comunicaciones tienen reto a nivel internacional. Correcto. Sí. La Copa Centroamericana de Clubes, que clasifica pues al torneo más grande de clubes de la región. En este sentido, los Albos estarán por dar información. Esto es simplemente una versión. Anangonó siempre fue del gusto del profe Willy, muchas veces lo mencionaba. Es que fue rentable con Comunicaciones en pero Guatemala. a ver, entiendo que un delantero se le va a medir por goles. Correcto. Pero en el caso de Anangonó, la valoración que hacía su propio técnico en ese momento, que era el profe Willy, no solo se basaba en los goles, sino el profe Willy decía la función que hace cuando no tiene el balón, el aguantar a los dos centrales. Y algo que me llamó a mí la atención fue que aguantaba el balón para que otros encontraran un espacio de posicionamiento para recibir el balón. Significa que son virtudes que a lo mejor valora el profe Willy nuevamente y que puede ser un tema que en el torneo anterior no se terminó de llenar totalmente con quien jugaba en la parte más adelante del lado crema. Entonces yo sí creo que lo de Anangonó estaba en esa franca valoración de su desempeño como tal, incluso sin balón. Pero no sé qué tan cerca esté, Sandy. Sí, es que... Si le tendría que dar un porcentaje, perdón, Sandy, ¿qué porcentaje le daría hoy a Anangonó en el fútbol guatemalteco? Yo creo que sí está muy dividido, porque allá pretenden que continúe precisamente donde él se está desenvolviendo en este momento, pero Comunicaciones es muy seria su propuesta y también obviamente lo quiere de vuelta. Entonces no sé qué tan fácil vaya a ser poder desenredar ese tema, Walter y Pedro, pero yo creo que en este momento yo diría 50-50, pero que Comunicaciones quiere hacer todo lo posible por tenerlo de vuelta, eso es un 100% que así es. El Xelajú Mario Camposeco, el Pero campo. antes... Sí. Sí. A ver, Sandy. ¿Les suena Chucho López para Comunicación? Pues Bueno, es una versión que se ese venía rumor manejando viene ya también. de hace varios días. A Sí. mí me dicen que ya es algo más que un rumor. ¿Que va más en serio? Sí. Esteban García también está en la mira de Comunicaciones. Que son refuerzos importantes para el conjunto Albo. Pero Esteban también- García, que está hoy por hoy con Exacto. selección. Y que en Y ese también partido Municipal. frente a México, ambos fueron titulares con la selección nacional. Y la verdad es que en pasajes del duelo se entendieron muy bien. Sí, y también pretende los servicios de él Municipal. Y creo que los dos clubes ya le hicieron la propuesta y ahora depende del futbolista y de si continúa o no con Misco. Y también me comentan que lo de Ortiz con Comunicaciones ya es un hecho. Que Lo de falta- Esteban García, Ajá. ¿cree que se catapulta más con el tema del juego contra México? Que toma más fuerza Sí, ahí para la intención seguro de, le ayuda Sí. mucho. de los Pedro. Sí. dos equipos capitalinos de quererlo tener. Definitivamente, Pedro. De hecho, para mí, dentro de la cancha, uno de los mejores, si no es que el mejor futbolista frente a la selección de México. Junto con Sarabia. Sí, Sí. porque no sé ustedes, yo me imaginaba ver a un Galindo ahí en la posición de nominal 9. No, lo hizo muy y bien Esteban García. creo que no tuvo aquello de decir es contra México, es mi debut, ¿qué Claro. voy a hacer? No le pesó. No se vio así, Pedro. Entonces, No le pesó. Sí. No, le faltó el gol, pero en rendimiento como tal no le pesó. Esto no me gusta decirlo, Pedro, pero este es un futbolista que desde muy pequeño tiene condiciones y lo vimos vos y yo en esos torneos infantiles que Claro. se realizaban y desde ahí era un futbolista que pintaba. Yo recuerdo las palabras de Pedro en esos torneos que transmitimos acá, torneos infantiles y decía, bueno, este futbolista va a llegar a la Liga Mayor. Llegó, ahora está en selección y ahora lo pretenden los dos equipos grandes. Y no me gusta decirlo porque han pasado muchos años. Pero, No, pero sí. y Pedro, ahí serio, está, tratando de evitar el tuviste el tema, ojo desde ese Sí. momento, Pedro. Sí. Sí. Así nos pasaba con Walter, que era mi compañero en esas transmisiones. Otros más que fueron ahí creciendo, ¿te recordás? Lemus también. Claro, uno de ellos. muchos futbolistas Y que ahí salieron de está esos levantando torneos. la mano. Hablemos del campeón nacional, el Xelajú Mario Camposeco, el equipo de los superchivos del profesor Amarini Villatoro. A ver, Cobán ya inició su trabajo de pretemporada a más de un mes de que inicie el torneo, pero recordemos que para Cobán, para Xela y para Comunicaciones hay torneo internacional. eso los obliga a estar, Por lo menos empezar antes. sí, y creo que en mejores condiciones que el resto de equipos. Deberían, ¿verdad? Por la participación internacional, porque creo que será para ellos algo demandante, Pedro. Y el Xelajú Mario Camposeco, más allá de lo que hemos conocido en las últimas horas, algo que proyecte para reforzar, ¿qué línea en el armado de Amarini Villatoro?
que desde ya es el equipo a vencer para la próxima campaña. En la ofensiva. ¿Qué tanto pesa la salida de Villa del equipo de Shela, según usted, Sandy? Porque él se declina por irse al fútbol hondureño, sí. pero ¿qué tanto pesa? Porque para mí terminó siendo un jugador importante. Sí, creo que no solo para usted, Walter, así se valoró también en la interna de los Superchivos, y tras las lesiones que sufrió Lom, las ausencias por X y Y motivo, Villa lo hizo muy bien. Entonces están buscando un jugador, me decían a mí esta frase, de ahí para arriba. Entonces sí necesitan un jugador que realmente sea rentable, porque si los Superchivos llegaron al torneo anterior con una presión, porque habían dejado de ser animadores de un torneo, porque ya no estaban en la fiesta grande, como comúnmente lo llamamos acá, pues en este me decían que será una presión al doble, porque la misión es retener el título en casa, ¿verdad? Entonces sí va a ser complicado para ellos en ese aspecto, más la participación internacional. Entonces, Pedro, estarían, parece que volteando a ver el fútbol costarricense al momento de... Bueno, en ese sentido Marini sí, lo conoce bien, ¿no? lógica, Dirigió ¿verdad? ahí, claro, puede recomendar a algún jugador para reforzar a los Chivos. ¿Cómo le da al equipo de Shela en este torneo centroamericano? Porque me parece que de los que quedaron en los diferentes grupos, creo que a Cobán le complica mucho el grupo en el que quedó. Shela es probable que sorprenda, y Comunicaciones me parece que está entre los candidatos a avanzar a la ronda siguiente, pero Xelajú Mario Camposeco con Amarini, ¿es otra cosa en un torneo internacional? Yo creo, yo creo que la experiencia de Marini y Villatoro pesa, Pedro, pero sí tienen que ampliar la plantilla. Creo que la plantilla creo que la plantilla le alcanza para ser protagonista en el torneo local. Así lo mostró en el torneo anterior y terminó siendo campeón. Pero para ir a un torneo internacional sí creo que tiene que haber un mayor apoyo en el tema de inversión y en el tema de llevar ciertos futbolistas que seguramente ya está pidiendo el técnico. Ojalá y le vaya bien, pero no solo es la experiencia que tiene Marini, que creo que en eso estamos claros, tiene y muchísima experiencia el profe, pero también tienen que apoyarlo con hacer un plantel mucho más amplio. Bueno, de el antiguo GFC yendo a otro equipo, este es otro que tiene cambios importantes desde el anuncio de Ronald González como entrenador del plantel Panza Verde, desde la salida de Martín Machón. El hecho es que Antigua sí será un equipo distinto para el próximo torneo, porque cambian de raíz ya el tema de la dirección técnica. Lo de la pretemporada, ¿cómo lo irá manejando Antigua? ¿Qué fechas? Porque, a ver, el conjunto de la X, Chinabajul ha anunciado que el fin de semana empieza la pretemporada. Sí, y Antigua no tardará en hacerlo, Pedro. Yo creo que están en toda la obligación, y sobre todo partiendo de la premisa que usted menciona, cambiará por completo, porque obviamente un nuevo técnico significa una nueva idea. Entonces creo que en ese sentido necesita también el equipo de Antigua un tiempo prudente para conocer la idea de Ronald, para irla aceptando y sobre todo para irla automatizando, que al final termina siendo esa automatización el éxito de selecciones y de equipos. Ronald, que lo recordaremos, fue el que puso la primera piedra del Hexa del Club Comunicaciones, y ahora vendrá a dirigir a un conjunto de Antigua, pues con todo el deseo de cambiar su destino. Antigua que amagó en el campeonato pasado, en la fase última, ¿verdad, Walter? Eliminando a los capitalinos, eliminando a Municipal, haciéndolo con el Club Comunicaciones y luego sucumbiendo en la final ante el Xelajú Mario Camposeco. Pues habrá que decirlo, Ramiro Cepeda estuvo tan cerca en dos intentos, en el mismo, en la misma campaña, y ahora va para la primera división. Son de esas cosas extrañas que tiene nuestro fútbol. Ramiro lleva a Antigua a 2 finales consecutivas, es cierto, no lo gana. Recala en la primera, lo cual está bien, y tiene un proyecto ahí que puede generar frutos como el del Club de Fútbol Universidad, pero uno pensaría, a ver, si lo primero que te preguntan, ¿cómo te fue en el torneo pasado? Pues subcampeón. Y en el anterior, subcampeón. Pues está claro que debería tener él más posibilidades en Liga Nacional. Pero bueno, así es nuestro fútbol, recala en la primera hora. Sí, y regala en primera división, creo, en el equipo que tiene el proyecto más ambicioso en torno
a poder alcanzar el ascenso a la máxima categoría. Pedro, creo que eso es lo que termina inclinando a profesor Ramiro Cepeda por ir a primera división, porque para cualquier otro técnico después de 2 subcampeonatos, ir a primera quizás es hasta un descenso de su carrera, pero ir a un proyecto como el de Universidad de San Carlos creo que es algo que motiva mucho al profe por la calidad de futbolistas que tiene este plantel, porque la junta directiva tiene un objetivo que es muy claro y es el ascenso, así que creo que por eso es que él va a este equipo teniendo muy claro que el objetivo es estar de vuelta en la Liga Mayor pronto después de este torneo que estamos por iniciar. Aunque pierde elementos, ¿verdad? Como en el caso de Gambetta, que si bien es cierto pasó toda la temporada o el torneo con una fractura en la pierna y se perdió pues gran parte del mismo, si no es que casi completo, y Gambetta recala en Zacapa, vuelve a la Liga Mayor, pero me parece que llega también Pedrito Samayoa para reforzar un poco, entonces es un jugador que conoce, ¿verdad? De hecho, llegan varios futbolistas. Gambetta no le fue bien con el equipo de la universidad, pero llegan varios futbolistas, arrancando por el guardameta, por Silva, ex Deportivo Malacateco, ahora en primera división con este equipo. Llega también Pedro Samayoa, llega Julio Fajardo, se mantiene Carlos Camiani, se mantiene Mingorance. Es decir, el proyecto de universidad para mí es uno de los más fuertes y veremos si logra el objetivo Ramiro Cepeda, que es el ascenso. Antes de ir Perdone, Pedro, estábamos en el tema de Antigua y antes me decían también que están buscando un portero. Van a reforzar con un guardameta. Bueno, ¿en Antigua? Sí, en Antigua. Sí. Después de lo que pasaron en el torneo. Con tanta lesión con sus porteros, ¿verdad? Por eso, precisamente. Sí, porque a ver, eso de los porteros, primero empezó Misco en el torneo Apertura anterior y le cayó ese mal al equipo antigüeño. A ver, y ojalá no sea así, que esto ya se evite para la apertura que viene. Si no, vamos a ver qué equipo es el que le cae el mal del portero. Ya son... Es que es cierto. Ya lo sufrió el Deportivo Misco. Luego Antigua. Ojalá también no le pase a otro equipo en el apertura. Bueno, y Antigua quiere reinventarse tanto que los aguacateros podrían pasar ya a la historia, porque a través de redes sociales hasta nueva mascota están buscando. Pero el refuerzo de Antigua viene desde la imagen, quieren renovar hasta la imagen del plantel. Pero a ver, la mascota era un aguacate, ¿no? Era un aguacate y colocaron en las redes sociales, para los amigos que están en sintonía ahora, 3 alternativas. El aguacate sigue siendo una de las alternativas, la otra alternativa es un zorro y la otra alternativa viene siendo un jaguar. O sea que ya no les vamos a poder decir los aguacateros. Bueno, no sabemos porque la gente está eligiendo. Pero está identificado el tema ese de aguacatero. Los zorros. Sí, incluso cuando dicen, sí, estamos buscando el otro aguacate en el uniforme. A ver, te lo voy a enseñar porque aquí lo tengo, mira. A ver qué te parece. No, yo me quedo con el aguacate. Viendo las posibilidades que me muestra ahí Walter, sí. A ver, un cucurucho también, ¿no? Bueno, puede ser, es algo que identifica a la antigua Guatemala, ellos, por supuesto. Claro que sí. Y antes de ir a la pausa, ¿ustedes se dieron cuenta en esto del nuevo sistema de competencia y de las fechas y del torneo para el próximo campeonato, que modificaron eso y que son 16 jornadas de la fase de clasificación donde no se jugará a mitad de semana? Solo hay una vez en el calendario que está tipificado que se juega un miércoles. Es donde yo me pregunto, ¿no debió ser esto antes de donde está ubicado esa jornada de miércoles? Porque la única vez que supuestamente se jugaría en miércoles en el próximo torneo es en la final ida. Miércoles y fin de semana. Sí, pero miércoles y sábado, porque el torneo termina el 23 de diciembre. ¿No sería mejor, sacrificar tal vez la fase de cuartos de final y que cuartos sí juegue a mitad de semana y luego la vuelta el fin de semana para que la gran final tengan 8 días de descanso? Porque o que arranquen una semana antes y van a arrancar hasta finales de julio. Entiendo eso, pero ahí ya están ajustados. Pero me imagino que la opinión ha de haber sido la que siempre les escuchamos cuando empieza ese tema de las finales, que juegan la primera y quieren que la siguiente sea ya, porque a veces a un equipo le va tan bien que no se quiere desconectar y creo que a ellos sí les gusta. Sí, nosotros de este lado, pero ellos quieren por lo menos esos últimos 2 partidos que sea más seguido. No les gusta así. Yo he escuchado mucho la opinión de los equipos y sí les gusta que sea más seguido. Quisieran que hoy uno y al otro día el siguiente, ¿verdad? Sí. Está bien. Pausa, regresaremos para hablar de la selección de Croacia ya en temas internacionales. La selección de Croacia se ha clasificado
a la final de la Liga de las Naciones de Europa, venciendo a la selección de Países Bajos en un partido que llegó incluso hasta los tiempos suplementarios, donde Modric fue la figura. Mensajes y volveremos.